Pepe, buenas tardes, gracias Bueno. por recibirnos aquí en tu casa. Permitime tutearte Sí. para que sea un poco más dinámica la charla. Lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué vivís acá? Que si uno busca no va a encontrar un expresidente, incluso cuando fuiste presidente viviste acá. Por mi manera de pensar, yo filosóficamente soy algo así como un neoestoico. Neostoico. Sí, porque el estoicismo no está de moda. Pero mis claves son, pobre es el que precisa mucho. O como dicen los Aymara, pobre es el que no tiene comunidad, el que está solo en el mundo. Yo tengo compañeros en cantidad, por todos lados. Y para preservar mi libertad, siempre he optado por vivir con mucha sobriedad, con lo necesario y nada más. ¿Por qué? Porque si me complico con muchas cosas, en lugar de tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta, tengo que gastar tiempo en atender cosas. Y soy reacio a esos valores que te plantea la sociedad moderna, que hay que tener, que la casa tiene que ser más grande, que el auto tiene que ser más grande, que después se precisa la casa en el balneario. No. Y de ahí nace aquella frase de no compras las cosas con plata, sino con el tiempo que te lleva ganar esa plata. Exactamente. Es por eso mismo. Como a mí me gusta la militancia y lo siento como una pasión, la mayor cantidad de tiempo de mi vida la gasto en lo que me gusta. Esa es mi libertad. Y a otro puede ser que sea otra cosa, investigar una molécula, o jugar al fútbol, o pescar, ¿verdad? Pero si dejo que las necesidades que me impone la propaganda y la sociedad del marketing se multiplican, vivo trabajando para pagar cuentas. Pim, 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 porque nunca alcanza. ¿Te sentís libre? Claro. Los libros viejos tienen contenido. La imagen bíblica del hombre feliz que no tenía camisa. No se puede tomar al pie de la letra. Si uno agarra el pie de la letra, es una imagen. Es decir, aparentemente no tenía nada y era feliz. Bueno, en la sociedad moderna hay mucho de eso. La pobre gente se pasa toda la vida corriendo el progreso y la felicidad, pagando cuentas y comprando a crédito, y al final se le va la vida tapando agujeros. Y no le queda tiempo humano para gastar en la cosa más valiosa que son los afectos. Tiempo con la familia, sí. Tiempo con los hijos, tiempo con los amigos, que no da plata, pero si a la vida le quitamos los afectos... Te escuché decir una vez que los afectos son las cosas más importantes de la vida. Claro, los seres humanos somos afectivos, mucho más los niños. Y he sentido mucho eso. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le falta a él, porque no tiene tiempo. Y pasan... Y esta vorágine consumista que es una cultura subliminal, que se mete por los poros, es buena para la acumulación de algunos, pero no hace necesariamente feliz a la gente. Yo no hago apología de la pobreza, más bien hago apología de la sobriedad, aprender a vivir con lo necesario y no volverse loco. Pero sé que soy una especie de llanero solitario. ¿Cómo te llevaste con el protocolo cuando fuiste presidente? Horrible, le complicaba la vida el protocolo permanentemente. Pero recuerdo que una vuelta fuimos a ver estábamos allá por Noruega, y era presidente, tenía que visitar al rey de Noruega. Me esperaba un ujier con una corbata para ponerme. Y yo le dije a la gente, media vuelta y nos vamos. Y echaron para atrás, ¿no? No es que esté contra la corbata. Mirá que no encontré una foto con corbata tuya.
No, Ninguna. porque yo dije, yo acepto ponerme el traje, ponerme... no sé, Ah. pero la corbata no me pongo. No hay una foto tuya con corbata. No. Ninguna. Ninguna. Y cuando veías que otros presidentes o otros políticos vivían de otra forma, Y bueno, allá ellos tienen su gusto y su libertad. Acá el Estado tiene una casa presidencial ahí en Suárez, 4 pisos. Para tomar un tren tenés que caminar cuadras, y un séquito, 120 empleados para atender y todo. No, yo no estoy para eso. Porque considero que un presidente no es un rey. un presidente no, No es es un un rey. rey. Un presidente es un funcionario que elegimos por una etapa del Estado. Y lo ideal sería que vivieran como lo vive la inmensa mayoría de sus pueblos y no como la minoría privilegiada. Pero en parte el descrédito en que va cayendo la política es por la distancia que existe entre la forma de vivir del ciudadano común y a veces los que están La mayoría de los uruguayos viven como vos, con lo Claro. justo. Y la minoría vive como viven algunos políticos, con mucho. Hay sectores más privilegiados de economía que Sí. viven, y yo no lo critico. Pero mi manera de pensar ha sido siempre luchar en todo lo posible para intentar amortiguar las enormes diferencias que existen en la sociedad. Porque desde el punto de vista del derecho y jurídico, decimos que los ciudadanos somos iguales. Y todos sabemos que no somos iguales. Aún en el derecho de partida. Porque hay algunos que donde nacen los marcas, y es muy distinto la situación de una chica o de un chico que nace en un lugar acomodado, que tiene un recurso, lo pueden hacer estudiar, en fin, a la situación de alguien que alguno de allá abajo a veces, sí, hay alguna excepción. ¿Cómo es tu día acá, Pepe? ¿A qué hora te levantás? Yo me levanto en general temprano, eh, desayuno, a veces tomo algún mate con mi compañera. Y cuando tengo que salir con el tractor, salgo temprano, sobre todo ahora en verano. Y cuando aprieta mucho el calor, Te guardas un poquito. sí. ¿Te gusta la chacra? ¿Hacer las tareas de la chacra? Ah, yo, ¿Producen lo que comen? yo siempre trabajo en la tierra. No porque vivo o lo necesito. Yo soy jubilado. Y tengo un ingreso más o menos de $2.000 por mes, Ah, mira, de jubilado. de jubilado. Me sobra. A mí me sobra. Bueno, ¿Tenés algún vicio, Pepe? fumo un cigarro a veces. A veces. Y, y no es vicio, no sé. Tomo buen vino con la comida. Es el único lujo que me doy. Buen vino. Eso sí. Con la comida. Me gusta. Y chao. Y después soy un paisano normal de los que hay en mi país, montaña. Dijiste mi compañera. ¿Quién es para vos Lucía Topolansky? Ah, hemos troteado muchos años juntos. Estamos acá cerca de casi 40 años. 40 años. Y tenemos un compromiso político. Y es la compañera. Uno de los mayores problemas de la humanidad hoy es la soledad. Japón inventó el Ministerio de la Soledad. Ministerio de la Soledad. Sí, señor. Inglaterra también. Por la cantidad de gente que va quedando sola en la vida.
como los recursos médicos han progresado técnicamente, hay mayor cantidad de gente vieja. Pero la gente vieja parece que está condenada, muy frecuentemente la metemos en un estante ahí, en una casa de salud, arreglate como pueda, porque las relaciones de familia cambiaron. Ya no hay aquellas familias de mucha gente. Y yo soy un viejo y mi compañera es un poquito más joven, pero no tanto, ¿no? Tiene 79 y yo tengo 87 y andamos macanudos todavía. Nos ayudamos. El amor cuando eres joven es impulsivo y es una fogata. Sí. El amor cuando eres un anciano es una dulce costumbre, es un dispararle a la soledad y entonces es un refugio para la vida humana. Siempre le pregunto a la gente, porque este problema de la soledad es grave. La gente joven, ¿tenés una hija? Me dicen, sí, no. Porque si tenés una hija puede ser que alguien te dé pelota cuando seas viejo. Porque si tenés un hijo no te va a dar ni pelota. No hay chance. Es así. Cuando decís macanudo, ¿queda todavía un agarrón de mano, un abrazo afectuoso, algún beso? ¿Sí? Sí. Es lo que te dije antes. En todas las escalas y etapas de la vida necesitamos afecto. Las cosas no pueden transmitir afecto. El afecto es una sensibilidad superior que nos colocó la especie y que nos diferencia de las cosas inertes, de las cuestiones materiales, y es una propiedad de la vida. La afectividad empezó en la maternidad de los animales superiores, en las aves y en los mamíferos, que tenían una cría difícil, y ahí se empezó a construir la afectividad. Y existe, es muy fuerte en el orden de género al que nosotros pertenecemos. A una mujer se le quiere sacar un hijo y la tenés que matar. Es horrible querer sacar un hijo. Y es el pariente más cercano que tenemos en la escala biológica. Nosotros tenemos algo de eso. Y una honda dependencia en las primeras etapas de la vida. A veces no sabemos que lo que pierde una niña o un niño en los 3 primeros años de vida, incluyendo lo que está en el vientre de la madre, nunca más se recupera. Ahí se juega gran parte del partido. Si será importante cuidar la infancia. Cuando dicen, ahí viene el presidente más pobre de Latinoamérica, ¿cómo tomás, Pepe? Que son bobos. Porque la pobreza, creen que la pobreza es una cuestión material. Yo tengo amigos por el mundo entero. No hay país donde no tenga amigos. Acá ha venido gente de Mongolia, de Japón a patada, de Kazajstán, de cada lugar que no se pueden imaginar. Y no quiero ni hablar del argentino de Brasil que me tiene acalambrado. No soy pobre, tengo el privilegio de haber tenido una vida muy complicada, muy intenso. Pero estoy rodeado de afecto por todas partes. Esa es tu riqueza. Enorme, gigantesca.
En mi forma de vivir dirán que soy pobre, porque mi casa es, no me vuelvo loco, tengo poco, tengo mucho más los galpones. Le doy más importancia a las herramientas que las cosas en mi casa. Pero bueno, allá, yo no critico a nadie por la forma de vivir. Pero hay una tendencia de la cultura contemporánea que ha sido construida por el mercado, que lleva a que la gente confunda ser con tener. Y tener no significa ser. Tener es tener cosas. Y estamos educando, de hecho, a la gente que triunfar en la vida es ser rico. Y por eso nos pasan los desastres que hay, de la cantidad de gurises que quieren el camino corto para tener riqueza. Y terminan en cana y o estropeándose la vida. Vas a ir a con cara y cantidad de gente de 22, 24, 25 años. Y vos decís, la puta, se le está pudriendo la vida tirado acá adentro. Y entonces, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Y no dejarse aplastar y derrotar por las contrariedades. Esto es una ley que juega en el campo del trabajo, en el campo de la política, en el campo del amor, de las relaciones personales. Siempre hay que tener el coraje de volver a empezar. ¿Por qué? Porque la vida es un milagro. Nos quejamos, pero no nos damos cuenta que venimos de la nada y que vamos a la nada. Y que la verdadera aventura es este cachito de tiempo de nuestra existencia en el que estamos vivos. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué sentido tiene la vida? ¿A qué venimos? ¿A sufrir? ¿A tener puras obligaciones? Y entonces con el tiempo aprendes aquella definición griega, nada en demasía. Para vivir hay que trabajar. Y el que no trabaja está viviendo a costillas de alguno que trabaja. Pero la vida no es. Tenés que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Tenés que darte un margen, tenés que tener tiempo para vivir, para gastar tu vida en lo que se te cante, sin joder a otro. Si yo tengo la pasión de pescar, necesito tiempo para pescar porque a mí me gusta andar colando agua y chavo. O jugar al fútbol, o investigar una molécula, o escribir novela, o pintar un cuadro, no sé. Cada cual tiene su chifladura. Pero eso necesita tener tiempo. Ahora, si estoy tapado de obligación y de cuentas que pagar, tengo que... ¿Qué les pasa? Fíjate. Los trabajadores de la salud del Uruguay consiguieron las 6 horas de trabajo. Es un progreso, ¿no? ¿Qué hicieron? Se consiguieron otro trabajo. Entonces, Trabajando doble turno. trabajan más que antes, mijo. En lugar de trabajar 8, trabajan 12. Se jodieron. No, eso no es progreso, loco. Decías que el éxito es saber levantarse cuando uno se cae. Cuando estuviste preso, que tuviste mucho tiempo para pensar, ¿alguna vez imaginaste que ibas a ser presidente de Uruguay? No, ni por las tapas. Pero se dio el juego de la vida, sí. Porque en definitiva los compañeros decidieron en un momento que tenía que ir al Parlamento y ahí arranqué en el Parlamento y terminé de presidente. Pero yo ni me pasaba por la cabeza. No era un objetivo. No. ¿No? El objetivo era construir un brazo político que ahí está. Es el más grande que funciona dentro del Frente Amplio. Y
por lo menos por ahora, el que tiene más cantidad de diputados y senadores. Y bueno, porque la lucha es colectiva, hay que crear seres colectivos. Eso es lo que se llama un partido. Y además hay que tener sentido de reposición, porque inevitablemente nos vamos, nos gastamos, y tiene que haber gente que levante las viejas banderas en tiempos nuevos. Ese es el sentido que tiene. ¿Cómo le calificas al Pepe presidente? Hizo algo y le quedó mucho en el tintero. Por ejemplo, Este es un país que no tendría que haber gente que tenga dificultades para comer. Somos 3 millones y pico, hay 12, 13 millones de vacas, hay 4 vacas por cada cristiano que hay en Uruguay. Es un país que no se puede concebir de que haya gente que tenga dificultades para comer. Y bueno, yo sé que eso no es solo el problema. Todavía tenemos muchos problemas de vivienda. Yo sé que comparativamente agarran los números y dicen, hoy salió que el Uruguay es el mejor país de ingreso a América Latina. A mí que me importan los números. A mí me importa que los números dicen una cosa cuando entran los promedios, pero en todo promedio los petizos se ahogan, ¿viste? en todos los promedios los petizos se ahogan. Seguro. Pepe, siempre te decía antes de comenzar la nota, cuando te saludaba, en cualquier país del mundo el que estuvo preso se vanagloria de ello. Sin embargo, vos solés chistear que te faltó velocidad, por eso te agarraron. Pero nadie tiene vocación de héroe y de comerse una bruta cana. Si lo agarran es porque no puedo disparar y esconderse. Después que no me vengan con el cartel. O a alguno le gusta estar preso. Joda, que me voy a poner de mártir por eso. No. Pero ha habido como un culto a eso. Que a mí no me gusta nada, porque eso sirvió. Empieza a pasar el tiempo y vienen nuevas generaciones. Y entonces sale una generación que salió de la cárcel con una aureola de esto y el otro, y los otros que estuvieron peleando quedan como subordinados, les pasan por arriba. No. Las credenciales se ponen viejas y hay que renovarlas. Si no son papeles muertos. ¿Cómo Yo sé lo que fui ayer, el problema es lo que soy hoy. Fueron más de 10 años presos, 10 años de calabozo, siempre decís 7 años sin leer un libro. ¿Cómo fueron esos años? Fueron duros, porque acá en el Uruguay la dictadura lo que buscaba más bien destruirnos psicológicamente, desequilibrarnos. El Uruguay es un país que tiene ¿cómo te voy a decir? Una historia humanística muy fuerte, muy vieja. Entonces, políticamente, hay cosas que no se pueden hacer, que cuestan. En otras partes matan a la gente como matar a un perro. En el Uruguay, políticamente, eso es muy jodido. Entonces, nosotros tuvimos un golpe de Estado que si vos lo comparás con la crueldad que hubo en Chile, con la crueldad que hubo en Argentina, no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver por ese término medio de pensar que tiene el uruguayo. Cuando voy a Centroamérica y conozco la historia de Centroamérica, por ejemplo, me doy cuenta que la vida humana es vale como la vida de un perro. No, nosotros tenemos otra tradición. Entonces, ese problema también afectó acá a la derecha. Entonces, apostaron más bien a buscar, a afectarnos de la cabeza. Mucho más refinado. Una tortura psicológica, Sí. más que nada. Sí. ¿Alguna vez te encontraste frente a frente con un verdugo? Con alguien que... Me he encontrado, sí.
me he encontrado, pero yo no vivo para cobrar. En la vida hay cuentas que no se cobran, porque la naturaleza nos puso los ojos para adelante. Habría sido útil tener un ojo en la espalda, para cuidarse la espalda. Pero yo no resuelvo nada lamiéndome las heridas y mirando para atrás y viviendo siempre lleno de odio y de rencor con lo que pasó ayer. Me doy cuenta que hay que construir para esperanza, para mañana, que lo de ayer no tiene arreglo. Lo que tiene arreglo es lo de mañana. Entonces, hay que tener una mochila donde uno carga cosas. Y tiene que aprender a andar con ella. Pero no puede vivir para ajustar cuentas. Yo no cultivo el odio. Ni lo concibo personalmente ni lo recomiendo. Porque el odio es tan ciego como es el amor. Con esta inmensa diferencia. El amor es creador. Y el odio termina destruyéndonos a nosotros mismos. No. No quiere decir que tenga que perdonar o olvidar. Quiere decir que tengo que vivir ocupado en cosas para adelante. Y le ha hecho mucho mal ese vivir mirando para atrás a mucha gente, porque ha quedado como si estuviera presa. Fue muy comentado un episodio en el que visitaste a un general preso porque decía no querían que le traten como te trataban a vos. Sí, lo fui a ver cómo estaba. Porque es una cuestión de principios humanos eso. Y no es por el prisionero, es por nosotros mismos. Y me parece que es la manera que hay que sembrar hacia el futuro. Y sé que alguna gente no entiende eso. Sé que hay mucha gente prisionera que poco menos, aunque no lo diga, ojo por ojo y diente por diente. Y eso es contrario a una lucha política, porque pasa lo siguiente. Cada hombre, cada mujer, es como un solcito de un sistema planetario. Está rodeado de afecto, de hijos, de parientes. Si yo porque tengo cuenta o lo desprecio y lo ofendo, seguramente que eso va a repercutir en todo ese mundo que lo rodea. Si logro que esa persona, que puede tener cola de paja, dice, yo tengo diferencia, pienso distinto, pero lo respeto, me está abriendo la puerta a los planetas de ese sistema. Y se trata de ganar voluntades, no de aplastar gente. No puedo ganar a un verdugo de ayer, pero quiero ganar, si puedo, a los hijos, a los que vienen. ¿Por qué? Porque esos son del porvenir, del mañana. Yo no quiero que sea un país que vivamos para cobrarnos cuentas y tener a la nueva generación enredada y desesperada en los problemas en los que tuvimos nosotros. Que tengan problemas con los problemas de su tiempo, sí, no con los nuestros. ¿Qué le dejaban las dictaduras a América Latina? Le dejaron muchas cicatrices y no resolvieron nada. Quedamos en general peor que antes. Eso no quiere decir que la democracia sea perfecta. No, la democracia es como dijo Churchill, es la mejor porquería que hemos podido
inventar. La mejor porquería que... La mejor porquería. Es decir, hay que reconocer los efectos de la democracia. Porque nos dice, somos todos iguales ante la ley. Mentira. Porque si vos tenés para pagarte un bruto abogado es distinto al que es pelado que tiene que agarrar un juez de oficio. No, no somos iguales ante la ley. La diferencia económica opera en toda la escala de la sociedad. Pero de todas maneras, tenés mucho más garantías y posibilidades que con un régimen autoritario. ¿Se puede pensar en una democracia sin partidos políticos? Por ahora, desgraciadamente no. Los partidos políticos tampoco son perfectos. Porque los partidos políticos van a reflejar nuestra condición humana y no le tenemos que achacar a los partidos los defectos que tenemos nosotros. Si nosotros utilizamos el partido para acomodarnos, o para la joda, o pensar en nosotros mismos, la culpa no la tiene el partido, la culpa la tenemos nosotros. Eso es muy frecuente. Porque hay gente que entra por vocación en la política, pero son los menos. Y hay otros que entran por oportunismo, buscan un camino que les acorte el camino de la lucha por el bienestar. Y yo siempre he dicho, al que le gusta la plata, que se meta en la industria, que se meta en el comercio, que pague impuestos y que le vaya fenómeno y que le vaya bien, pero no entrevérelos tanto. Y que le gusta mucho la plata y se mete en la política, terminamos la joda. Terminamos. Porque por dos cosas. No solo por el peligro de la corrupción, sino por una manera de ver la realidad siempre a través de los cristales que favorecen a los que tienen riqueza. Porque va a tender a elegir aquellas políticas que le parecen bien al sector social que le aspira a hacer. Y lo va a entender como, aún con honradez, como la mejor solución para la sociedad en que vive. Y eso nos lleva a postergar a los que están en peores condiciones. Aristóteles decía que el hombre era un animal político. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque los humanos somos animales gregarios. Tenemos que vivir en grey, no podemos vivir en soledad, como los pumas, que se juntan apenas para parearse y después se separan. No, los humanos hemos vivido miles de años en grupos de 30 o 40 más o menos. Por eso los aymaras dicen, pobre es el que no tiene comunidad. En todas las formas de derecho antiguo, después de la pena de muerte, la pena más grave era que te echaran de la comunidad, que tuvieras que arreglarte solo, sin vivir en la comunidad. Porque la comunidad es la que te ampara y te defiende, y tú también respondes a la comunidad. Nos parece que en las sociedades modernas estamos de a uno. Nos creemos que estamos de a uno. Tenemos una interdependencia. Mirá los aparatitos esos. ¿Alguno de los que está acá adentro es capaz de hacer un aparato de eso? No. Mirá las pilchas que tenemos. ¿Alguno de nosotros es capaz de hacer estas pilchas si estuviéramos solos? De levantarse un techo. Se te rompe un auto, te aparece un mecánico. No te anda el corazón, pero te viene un cardiólogo. Necesitamos el otro. Todo eso te lo da la sociedad, aunque no te das cuenta. Interdependemos, no podríamos vivir. Con suerte andaríamos con un cuero de taparrabo.
Entonces, ¿pero qué pasa? Como somos individuos y tenemos nuestro interés y nuestro propio egoísmo, porque el egoísmo, hay un margen de egoísmo que es una herramienta que nos metió la naturaleza para que luchemos por nuestra vida. La naturaleza no hace cosas al pedo. Tenemos choque, tenemos lío, pero necesitamos que sobreviva la sociedad, que es la que nos ampara. Ese es el papel de la política. El papel de la política. En todos los grupos antiguos, con distintos nombres, vos podías tener un jefe de guerra, eso que llamaban el cacique, algunos, pero el verdadero gobierno lo ejerce una cosa que se llamaba el Consejo Anciano, que era el grupo de gente anciana que el envejecer era la única forma de aprender. Y tenía la función de fijar el rumbo, la política y las decisiones y educar a los gurises. Esa institución se mantuvo miles de años y el hombre avanzó y entró en los continentes con esa forma. Bueno, no podemos escapar a lo que somos, ese es el papel de la política. En los tiempos modernos, hoy contemporáneamente, nos parece que el individuo es una cosa decisiva, porque somos orgullosos los humanos, somos vanidosos, ¿no? Amamos el éxito, nos gusta pavonearnos, ¿no? Y nos hacemos la película. Pero ¿sabés lo que es un general sin tropa? Es un viejo de mierda, ¿no? En política, vos podés tener jefes y todo lo que quieras, pero la que decide el partido de la fila india. Finalmente. Sí, que es la que te da la fuerza. Porque ningún hombre solo o mujer solo es capaz de cambiar un poquito el rumbo de una sociedad. ¿En Venezuela hay una dictadura hoy? ¿O... Hay una dictadura, sí. Por desgracia. A ver. El fundador de los jesuitas, Loyola, decía que en una fortaleza sitiada, cualquier discrepante era considerado un hereje, porque estaba sitiado. Los desacuerdos que han tenido con la política norteamericana, sobre todo, que le cortaron esto, le cortaron lo otro, le cortaron lo otro, se le quedaron con la plata acá, etcétera, etcétera, determinó una situación que desembocó en una dictadura, pues si no se lo llevan puesto. Se lo llevan puesto. ¿Saben cómo viene es el origen de la palabra dictadura? Viene de la historia de Roma. Cuando las papas quemaban por una invasión de afuera y eso, el Senado romano elegía un jefe y le daba todo el poder. Chao, no se discutía. Había uno que mandaba porque estaban en guerra. Un estado de sitio. Sí, es una cosa así. Un poco a Venezuela le ha pasado eso. Y eso es malísimo. Le acercaron. Hay una desgracia en la política contemporánea. Las sanciones económicas a los países. Las sanciones económicas terminan castigando a los más pobres, a los más jodidos. Yo no vi que ningún gobierno se muriera de hambre. El viejo Franco le encajaron sanciones económicas y se terminó muriendo en la cama de viejo, nomás. Pero el pueblo español pasó un hambre de la puta madre.
Lo tengo bien claro en eso. Que Perón le mandó trigo y todo lo demás. Bueno, pasó con la Rusia de Stalin, pasó con la Italia de Mussolini. Las sanciones económicas, para lo único que sirve, terminan haciendo sufrir a los pueblos. En Venezuela Maduro no pasó hambre, y los que están en el gobierno no pasaron hambre, pero los que pasaron hambre son los que están abajo. Entonces, es una cosa que hay que descartarla, tirarla, porque no resuelve ningún problema y los agrava. Y los agrava porque los gobiernos se te ponen más duros todavía y es peor. No, es al revés. Pero para llegar a esta conclusión hay que haber vivido mucho. ¿Y cómo se sale de eso? ¿Cómo sale Venezuela de eso? Que deje que los venezolanos arreglen entre ellos. No se meta de afuera, porque si se mete de afuera es peor. Va a multiplicar los líos. En alguna medida apuesto que se va a resolver. La desgracia de Venezuela es ser tan rica. Yo creo que cuando un país tiene demasiados recursos naturales, termina jugando en contra. Porque la historia venezolana es dramática. Tienen un campo, el pasto elefante así de 3 metros. No hay gente ahí. Con la renta del petróleo se mudaron toda la playa. Y perdieron los oficios. Los ganaderos venezolanos que yo conocí eran un desastre. En el tambo venezolano, hasta hace un tiempo, se reunía una vez al día. Cualquier tambero sabe que hay que ordeñar de mañana y de noche. Cortaban el pasto con un machete, no había llegado ni la guadaña todavía. Yeah. ¿Por qué? Porque perdieron su propia cultura. Porque se acostumbraron a vivir importado. Era un país que tiene un consumo de whisky impresionante y tienen un ron de película. ¿Conociste a Chávez? Lo conocí a Chávez Flor de tipo, un soñador era. Nada que ver con lo que vino después. ¿Con Maduro? Sí, Chávez era un tipo, pero también la situación era distinta también. Venezuela tenía plata, ¿viste? Pero no se resuelve solo con plata. Porque a veces se gasta y no resuelve los problemas. La polarización de la política argentina, ¿qué opinión te merece? Es un veneno, los mata a los argentinos. Les hace mucho mal. La Argentina es un país formidable, tiene de todo. Ahora tienen el récord mundial, van a vender viento. Porque ya en Río Negro es el lugar del mundo donde hay más viento. Entonces, ¿Qué sabe de Paraguay? Paraguay es la historia de la tragedia de América Latina. La historia de la tragedia de América Latina. Sí. El modelo paraguayo en su momento, que aplastaron la guerra de la Triple Alianza, era el camino del desarrollo de América Latina. Porque recién empezaba el mundo tecnológico que conocemos hoy y todo lo demás. Y ahí hubo gente que pensó y que mandaba gente a estudiar a Europa y se planteó. No es casual que el primer horno de fundición de hierro de América Latina se haya hecho en Paraguay, un montón de cosas, porque había gobiernos que no se quedaban solo en comprar, sino que se planteaban en hacer, en aprender, en tener conocimiento. Era un camino de industrialización, y el primer enemigo que tuvo Paraguay atrás fue Inglaterra, que era el gran vendedor que tenemos en la época, que le encajó todos los fogones, y como el cuentito de ahora que te invaden un país, te hablan de la democracia. En aquella época hablaban más o menos por el estilo que Paraguay era oscurantista, que esto y que el otro. Y había que destruirlo, había que frenarlo. Lo aplastaron, pero creyeron que era un paseo y le costó 5 o 6 años, porque fue heroica la resistencia
y la capacidad del pueblo. Tenemos una deuda con Paraguay que no tiene. Porque se permitió la casa del hombre, se llevaron paraguayos jóvenes de esclavos para Brasil, le robaron el territorio, hicieron de todo. Es el crimen más grande de la historia que ha habido en América Latina. Y lo más curioso es que la guerra de Paraguay empezó acá. Primero tiraron un gobierno acá, Sí. financiaron la caída de un gobierno acá y después siguieron allá. Gobierno que Paraguay quiso defender y después vino lo que vino. ¿Eh? De la historia más reciente de Paraguay, Y ha sido complicada. En términos generales da la impresión de que nunca se pudo reponer en Paraguay del golpe que le dieron. Y ha tenido fluctuaciones y idas y venidas. Y visto de lejos, un país que no ha podido construir bienes públicos. Y entonces, es un país barato. Ha ido mucha gente a invertir. Una vez me dijo Carter en una comida, hace años, los uruguayos tienen 1 millón de hectáreas en Paraguay. Uruguayos que vendieron acá la tierra y compraron allá. sí, en el Chaco paraguayo. Sí. Dice, pero a nosotros nos favoreció porque son ganaderos más evolucionados que los nuestros y trabajan mucho en la genética y todo, ¿no? Pero seguro, vendieron el campo caro acá y compraron barato allá y los jornales pagan menos, no hay la legislación que hay acá, que los... y O sea, van buscando ventajas. seguro. Fernando Lugo, Y Fernando Lugo tuvo un periodo ahí que yo lo conocí, que fue como un hálito de esperanza. Pero después la realidad sobrevino esa tradición que hay en Paraguay, que se afirmó con el estronismo y todo lo demás, tiene un poder de decisión muy fuerte, por lo visto, ¿no? Horacio Cartes, Si le pregunto a Estados Unidos, Dios me libre, ¿no? Parece que no le alcanza nada. Que precisa demasiado plata ese hombre. Podía aflojar un poco. Nosotros acá tenemos hace años que buena parte de los cigarros que se consumen acá vienen de allá y todo lo demás. Y le achacan a él, que es el señor que está atrás. Creo que es un hombre muy capaz que le gusta demasiado la plata. Y es una pena porque la plata no se la va a poder llevar. Cuando se vaya se va a ir como vino nomás. como nosotros. Mario Algo, Lo conozco poco. poco. Lo conozco poco. Me duele Paraguay. Y tenemos problemas que resolver con Paraguay. Nosotros acá, hace muchos años en Uruguay hay tanto en Colonia como en Coso hay un pedacito del puerto que está concesionado en Paraguay. Siempre nos preocupó la salida al mar de Paraguay. Pero eso es una trampa histórica. Algún día tendríamos que pensar en un puerto en el Atlántico que fuera de los gobiernos de la región. ¿Cómo te llevas con los medios de comunicación? Desinforman, informan, educan, ¿no?
de todo. Hay algunos, en Uruguay algunos medios son históricamente muy conservadores y muy, algunos, ¿no? El diario más grande tiene una historia de pecados negros. Justificó en alguna medida el avenimiento de la dictadura. Y en 1940, 40 y pico, pidió la intervención de la Argentina. Es una empresa exitosa desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político demasiado fanática. Y en Uruguay hay libertad de prensa, pero no hay libertad de intereses. Porque para sostener un medio se necesitan recursos económicos. Y los recursos económicos están siempre mirando al reojo a los de riñón cubierto porque son los que pueden pagar más. Entonces, la libertad de decir existe, pero en los hechos es bastante teórica, porque unos tienen una corneta más grande y otros una corneta más chica. Claro. Porque el desequilibrio económico después se va a reflejar en la realidad. Por eso dije la definición de Churchill con respecto a la democracia. Es la mejor porquería que inventamos. Ya hablamos de paso, pero te quiero preguntar puntualmente, ¿cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta interesante. Todas las cosas vivas están programadas para querer vivir, pero se mueren. También nosotros, pero tenemos conciencia. Creo que por amor a la vida hemos inventado el mundo de las religiones, porque necesitamos alguna explicación. No podemos en el fondo aceptar que cuando nuestra carne se pudre, se fue todo. Y entonces hemos construido, y esta es una cosa tan humana, que no hay grupo humano en ninguna época que no haya inventado en creer en algo que no podía demostrar. Es una constante antropológica del hombre, de los humanos. Necesitamos creer en algo. Y eso, que al final no daba ninguna explicación, le sirvió sí para juntarse a los pueblos. Y ha habido muchos tipos de religiones, pero están ahí. El ser humano necesita creer en algo. Y cuando no lo tiene, inventa. Por ejemplo, pueden ser hinchas del Barça o del Real Madrid, aunque sea una sociedad anónima. O del Cristal, aunque sea un cuadro de fútbol, propiedad de una cervecería. ¿Qué sé yo? Curiosamente, precisamos símbolos de los que abrazarnos. Porque vivimos disparándole a la muerte. Y la muerte siempre está presente. ¿Y el que cree en Dios? ¿Y el que cree en Dios? Tiene un refugio. Yo respeto, no soy religioso, pero respeto mucho a las religiones. Porque es un servicio que ayuda a bien morir. El tipo que se muere teniendo la esperanza de un más allá. ¿Qué te parece? Es una cosa de carácter superior. Por eso no es un tema fácil. Ahora, la vida es hermosa, con todos sus dolores, sus heridas, sus caídas, sus fallas, sus dificultades. Y si la vida no es hermosa, nuestras tripas estén equivocadas,
que quieren vivir siempre. Entonces, hay que ver el lado positivo de la vida. Y creo que en el fondo es el único tesoro que tenemos. Lástima que a veces lo desperdiciamos. En lugar de buscar la felicidad, buscamos el poder y nos volvemos locos. Y le hacemos mal a mucha gente. Pero bueno. Un símbolo del Pepe es el Fusca, celeste. Pero hay una historia atrás. Yo no sabía que el último Fusca no era el original. Hay una historia atrás del Fusca, ¿verdad? Sí, el Fusca me lo dieron los vecinos. Hicieron una coleta y me lo regalaron y bueno. Después me lo quisieron comprar. ¿Cómo voy a vender un regalo de los vecinos? No, no es un problema de plata, no. Y los seres humanos parece que precisamos símbolos, en alguna medida. Yo, no tengo ninguna bandera en particular, ningún símbolo en particular, pero tengo mis atavismos como cualquiera. Guardo un martillo que era de mi padre. Mira. Un recuerdo, algunas otras cosas muy viejas. Tengo una ollita que trajo la nona. Mirá, esta foto, el único que queda vivo de esta foto es este. Este era yo cuando tenía 4 años. ¿Viste? Esta es la nona, la que vino de Italia. Venía a ser mi bisabuela. Esta era mi abuela. Este fue mi abuelo. Y esta era mi madre y este era mi padre. Y todos los demás eran hermanos de Nencos. Bueno, cada cual tiene sus reliquias, ¿viste? Guardo algunos símbolos, por ejemplo esa rondana que ves ahí, Ferguson. Simboliza la avenida del capitalismo Río de la Plata. Es del viejo Anglo. La primera fábrica moderna del Río de la Plata, el primer lugar del Uruguay que tuvo luz eléctrica. Mira. Y que hacía corned beef. En época que no existía la heladera. Y ese corned beef viajó en la mochila de los soldados del Imperio Británico por el mundo. Fue a la guerra en Australia, fue a la guerra en la India, en Sudáfrica, para llevar proteína. En aquella época llevaban el corned beef. Sin saberlo estábamos colaborando con el Imperio Británico. Había un Fusca anterior, el tuyo, el original. ¿Qué pasó de eso? Se lo di al que viene a ser el responsable de la guardia, porque yo como presidente tengo una guardia que me pone el estado de 5. Bueno, en realidad son amigos. Y yo se lo regalé a él, el Fusca ese. Y anda con él, por ahí. Sí. ¿Qué valor debe tener? Manuela. Manuela fue una perrita que era una cosita así, que había nacido en la casa de una hermana de Lucía, allá en Paysandú. Y nos la regaló una noche y la trajimos en el auto. Nosotros teníamos una parra policía grande acá. Y cuando llegó a la parra grande no le gustó nada, pero bueno. Le rompió tanto que se hicieron amigas y salían a cazar juntas y eso. Y se transformó en la mimosa en la casa. Y después salía conmigo. Cuando iba en el campo, y una vuelta andaba yo en el tractor con una disquera y por allá abajo le atropellaron los perros y se descuidó, se recostó y un disco le cortó una pata. La traje para adentro y bueno,
vino un veterinario y eso. Quedó manquita. Pero andaba por todos lados igual. Y se transformó en la mimosa. Vivió 22 años. 22 años. Es muy raro en un perro. Sí. Desde luego. Yo no le daba pastillas, le hacía bife con cebolla, ¿viste? Le cocinaba a la perra, ¿no? Y de noche dormía acostado en mi cama y me levantaba de noche a sacar la orina afuera y todo. Era un personaje, ¿no? Le tomé un cariño. Por ahí tengo unos cuadros de ella, la pintura que me han regalado. Parece mentira que un animalito tenga la capacidad de despertar tanto cariño, ¿no? Producen eso. Siempre quise saber qué opina un gran pensador de la vida como vos del fútbol. Si es un elemento distractor de las sociedades o hay que dejarle que tenga el valor que tiene para muchos. En el fútbol hay varias cosas. No es un fenómeno simple. Es un juego entretenido y bonito. Donde se reflejan las actitudes humanas y los defectos humanos también. En la medida que se ha ido avanzando en profesionalización, se ha ido transformando en un negocio brutal. Y la altura de ese negocio a veces agrede la poesía que puede tener. No hay absolutamente nada desinteresado en el fútbol de hoy. El desinterés está en los gurises cuando juegan con una pelota por joder y se divierten. Pero ya incluso en el baby fútbol empieza a haber una presión del medio ambiente, sí, donde frecuentemente los padres lo ven como futuro crack que les asegure el porvenir, sí, económico. No es culpa del fútbol, es culpa de nosotros. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. Yo practiqué un poco de ciclismo, pero también jugué al fútbol cuando era joven. Me encanta el fútbol. Ahora, tiene cosas que son inmoralidad. ¿Y tenés club, Pepe? ¿Eh? ¿Tenés cuadro? ¿Tenés club? Soy hincha de un cuadro que se llama Cerro. Que de acá de Cerro. Sí. Cerro Uruguay. Sí. Pero soy hincha más bien por cuestiones barriales, históricas. En realidad el fútbol está transformado en un negocio espectacular. Pepe, ¿quién es para vos el mejor jugador del mundo? Todos dicen que es Messi, pero no sé si... No sé cuál es. Son todos, los grandes jugadores son todos únicos, son medio diferentes. Messi es bueno, pero no sé si por ahí no hay otro que está pintando, qué sé yo. Yo cuando era más joven que iba al fútbol conocí muchos jugadores. Pero yo no puedo comparar un jugador de hoy con un jugador de hace 20 años, porque cambió el mundo. O sea, está mal comparar Messi con Maradona. Y yo creo, y no se puede comparar Maradona con Di Stéfano, porque son otra etapa de mi vida. ¿Y quién de nosotros, ninguno vio aquella generación del 20 que ganó 2 Olimpiadas y el Campeonato del Mundo? Héctor Escarone, Sega, todos esos tipos, Andrade, no tenemos idea quiénes fueron, capaz que eran unos fenómenos, ¿viste? Pero no lo vemos. Sí, Pepe, te agradezco que nos hayas recibido en tu casa. Vinimos de Paraguay para visitarte, para conocer un poco más de tu historia. Estamos muy agradecidos por la charla. No, estoy yo agradecido a ustedes. Siempre me he sentido en deuda con Paraguay, porque está más lejos,
porque estamos rodeados de dos países grandes, la Argentina y Brasil. Y Uruguay tiene una historia muy fuerte con Paraguay. Nuestro Artigas se fue a morir allá y vivió un largo periodo de su vida allá. Y creo que no fue en balde que eligió ahí, porque en el momento de la derrota le ofrecieron el exilio. Estados Unidos le ofreció el exilio, nada más ni nada menos. Y él eligió Paraguay. Él no ni pelota. Prefirió meterse en la selva, elegir Paraguay. Quiere decir que le tenía mucho cariño, mucho respeto o algo. Y entró con un grupo de libertos ahí. Y los últimos que se le presentaron a la guerra eran indios avipones del Chaco. Y él no quiso seguir. Y Artigas políticamente fue una figura mayúscula en el Río de la Plata. Es el fundador del federalismo. A él no le pasaba por la cabeza ser un país, de ninguna manera. Él pensaba que cada provincia tenía que ser como un estado confederado, como fueron las 7 colonias americanas. Pero bueno, la historia quiso lo contrario. Todavía fundamos varios países. Nos falta fundar la nación. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias por recibirnos en tu casa. Es a ustedes.